Hola, mi nombre es Sofía Jure, soy de Paraguay, soy miembro de la obra de la Comunidad Católica Shalom en Asunción y hoy estoy hablando para el Rincón de Apologética Católica. El tema al que vamos a ser introducidos hoy, como dice en el título, es acerca del arrepentimiento. Es suficiente reconocer con la boca. Les invito a escuchar esto con un corazón abierto y con la gracia de Dios para que les sirva también en su caminata hacia la santidad. Para empezar, tenemos que tener bien en claro lo que significa arrepentirse. Acorde a la RAE, arrepentirse es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Ahora vamos a ver qué nos enseña la palabra y la Iglesia acerca del arrepentimiento. ¿Qué hace un hombre que está dispuesto al arrepentimiento? Desde el examen de culpa personal surge el deseo de mejorar. Esto se llama arrepentimiento. Por eso, el arrepentimiento nos impulsa a avanzar hacia la luz en la que somos completamente curados. Eso nos dice el YUCAT, el Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes. Después, San Bernardo de Claraval nos enseña que un signo de arrepentimiento sincero es alejar la ocasión. Y San Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 9, nos enseña: ahora me alegro no porque os entristecisteis, sino porque esa tristeza sirvió para vuestro arrepentimiento, como fue una tristeza querida por Dios. No os hace ningún daño. Y en estas últimas dos citas bíblicas que vamos a citar, vamos a notar un contraste entre el arrepentimiento falso y el arrepentimiento sincero. Y con todo esto, Judá, su pérfida hermana, no ha vuelto a mí de todo corazón. Su arrepentimiento es falso, dice el Señor. Jeremías capítulo 3, versículo 10. A los paganos les he predicado que se arrepientan y se conviertan a Dios, observando una conducta de arrepentimiento sincera. Y eso en Hechos capítulo 26, versículo 10. Ahí vemos ese contraste, esa diferencia entre el arrepentimiento falso y el verdadero. La diferencia es que un verdadero arrepentimiento nos conduce a cambiar de vida, nos conduce a un sincero propósito de enmienda, nos impulsa a volver a la casa del Padre, cuya misericordia es eterna. Es un movimiento constante donde nuestras miserias son encontradas, encuentran sentido de ser en la misericordia de Dios, en su abrazo paternal. Y es ese encuentro personal con la misericordia de Dios que nos lleva al verdadero arrepentimiento. El dolor de nuestros pecados que nos lleva a enmendar nuestro actuar para seguir a Cristo, modelo de santidad. Y recordemos, como habíamos dicho, el falso arrepentimiento es uno que no lleva obras y el verdadero arrepentimiento es uno que sí lleva a un cambio de vida, a una conversión. Elijamos ser católicos verdaderamente decididos por la palabra. Y como decían los anteriores versículos mencionados, donde contrastaba el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento, arrepentámonos sinceramente y busquemos ese propósito de enmienda. Porque no existe arrepentimiento, no tener un propósito de enmienda. Y como dice en la palabra, una fe sin obras es una fe muerta. Y como decía el profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí. Así muchas veces somos con Dios. Le honramos con los labios, pero en nuestras prácticas no es visible lo que dejamos hacer de la gracia de Dios. Hay que tener en cuenta que no hay que confundir arrepentimiento con culpa. Existe una diferencia abismal entre estos dos. Uno es inspirado por el Espíritu Santo y el otro es obra del maligno que no quiere que busquemos a Dios. La consecuencia del arrepentimiento, como mencionamos anteriormente, es la conversión. Mientras la consecuencia de la culpa es la frustración, el remordimiento, la huida del perdón divino y de las consecuencias también a nuestras acciones. La culpa causa que nos autoacusemos por nuestros pecados, que es la voz del enemigo que nos acusa por nuestro pecado. Jesucristo nos enseña que no son nuestro pecado lo que nos define. Existe un motivo por el cual Él no ocultó sus llagas en la resurrección. Nuestras heridas no son lo que nos definen, sino la gracia de Dios.
Jesucristo resucitó con sus llagas, pero sus llagas eran gloriosas. No simplemente estigmas de una condenación, sino una demostración del infinito poder de Dios sobre la muerte y sobre la carne. Sus llagas nos demuestran que la muerte, el vicio, el pecado, no es el fin, sino que, como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas seremos examinados en el amor. Dios conoce nuestros pecados, pero nos llama por nuestro nombre, mientras el maligno conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. Somos mucho más que nuestras heridas y lo que nos define es nuestra identidad como hijos de Dios. No caigamos, hermanos, en esa tentación de por nuestro pecado huir de la gracia divina, sino que por eso San Pablo nos dice en la segunda carta de Corintios, en capítulo 12, versículo 10, cuando soy débil, soy fuerte. Porque al reconocer nuestra necesidad que tenemos de la gracia, ahí somos capaces de fortalecernos en Cristo Jesús. Les recomiendo leer todo ese capítulo de Corintios. En fin, no nos dejemos arrastrar por la culpa de la presencia de Dios, sino que nuestra culpa, o sea, nuestro pecado, nos lleve, nos arrastre hacia la presencia de Dios. Volviendo a nuestro tema principal, ¿es suficiente decir estoy arrepentido? Pues no. ¿Pero por qué? El primer paso es reconocer con nuestros labios nuestro arrepentimiento. Pero muchas veces ni sabemos de qué estamos arrepentidos. Por eso es muy importante antes de confesarnos, realizar un buen examen de conciencia. Porque sin saber por qué pedimos perdón, no sabemos qué actitudes tenemos que cambiar. De igual forma, el hecho de arrepentirnos y tener un sincero propósito de enmienda no significa que no vayamos a volver a pecar. Como decía San Juan María Vianney, Dios lo sabe todo, de antemano sabe que, después de haberos confesado, volveréis a pecar y sin embargo perdona. Va incluso tan lejos como para olvidar intencionadamente el futuro con tal de perdonarnos. No pasa por pecar, sino que por buscar y buscar su misericordia en todo tiempo, aún pecando. Dios les bendiga. Shalom.